sobre lo que es el abordaje del sangrado gastrointestinal del intestino delgado. Esos son mis conflictos de intereses. Dentro de la agenda vamos a revisar cada uno de estos puntos. Y bueno, sabemos que identificar la causa de lo que es la hemorragia gastrointestinal puede ser un reto, no solamente para el gastroenterólogo, sino también para nosotros como endoscopistas. Si yo tengo un paciente que llega al servicio de urgencias o a tu consultorio con datos de hemorragia de tubo digestivo superior, ¿qué le ofrezco al paciente? Una endoscopía. Si yo tengo datos de hemorragia a nivel de tubo digestivo bajo, entonces le ofrezco una colonoscopía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una endoscopía la cual es normal, negativa para el sitio de hemorragia, una colonoscopía también normal? Ahí es donde ya empezamos a qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y sobre todo porque no en todas las ciudades se tienen acceso a lo que son los métodos endoscópicos de intestino delgado. ¿Qué es la hemorragia de intestino delgado? Es aquella hemorragia que se presenta entre lo que es el ámpula de Vater y la válvula ileocecal. Afortunadamente para nosotros los médicos y para los pacientes, solamente va a representar del 5 al 10% de todas las hemorragias gastrointestinales. ¿Cómo se va a presentar esta hemorragia? Se puede presentar de dos formas. Una hemorragia manifiesta, que puede ser en forma de hematoquesia o de melena, y una hemorragia oculta, es decir, yo no veo que el paciente esté sangrando, ni tampoco lo ve el paciente, pero por medio de algunos estudios, como lo que es la sangre oculta en heces, esta puede estar positiva, la prueba de FIT puede estar positiva y puede haber pacientes con deficiencia de hierro. Dentro de la etiología sabemos que las causas más frecuentes de hemorragia de intestino delgado son las angiectasias, van a representar del 30 al 40%, seguido de lo que son las úlceras o erosiones, posteriormente las lesiones de la foie y las varices en un 20% y en los tumores menos del 5%. De acuerdo a los grupos por edad, vamos a dividir en dos grupos, pacientes menores de 40 años, aquí vamos a encontrar principalmente lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, las lesiones de la foie, divertículo de Meckel, este es importante sobre todo en pacientes muy jóvenes, síndromes polipósicos. Pacientes mayores de 40 años, las angiectasias, las lesiones de la foie, neoplasias, y aquí entra una patología muy importante que es la enteropatía por Aynes. Sabemos que mientras más edad nos van doliendo que el brazo, que la pierna, entonces empezamos con la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y anteriormente pensábamos que solamente provocaban una afectación a nivel de tubo digestivo superior y se ha visto que no. Se ha visto que estos medicamentos también pueden ocasionar daño a nivel de la mucosa del intestino delgado, incluso del colon. Existen otras causas poco comunes, como lo que es la púrpura de Heno-Schönlein, lo que es el sarcoma de Kaposi, la hemofilia, entre otros. El diagnóstico. Sabemos que gracias al advenimiento de la cápsula endoscópica y la enteroscopía, como comenté en la mañana, esta caja negra que anteriormente se conocía el intestino delgado está abierta y nos ha facilitado a nosotros como endoscopistas y como médicos poder identificar la patología del intestino delgado. Tenemos que evaluar correctamente a cada uno de nuestros pacientes, realizar una historia clínica adecuada. Esto es sumamente importante porque hay ciertos medicamentos que va a ser más factibles que puedan provocar algún daño a nivel de la mucosa, así como algunas patologías. Tenemos que valorar los factores clínicos como la edad de los pacientes, la calidad de los estudios endoscópicos previos, esto también es importante. Tenemos que ver si realmente cumple con los criterios de calidad tanto de la endoscopía como de la colonoscopía y las características de la hemorragia. Dentro de los métodos diagnósticos que existen para valorar lo que es la hemorragia de intestino delgado se encuentra la cápsula endoscópica, la enteroscopía, la angiografía, la angiotac, la enterotac y enteroresonancia, así como el estudio de eritrocitos marcados, que realmente ya no se utiliza tanto, pero en ciertos casos sí puede ser indicado. La endoscopía del intestino delgado solamente va a incluir lo que es la cápsula endoscópica, que es un método no invasivo, y lo que es la enteroscopía, que es un método invasivo y que aparte de ofrecer un diagnóstico, podemos ofrecer una terapéutica.
Con respecto a la cápsula endoscópica, esta nos va a permitir una valoración completa del intestino delgado del 79 al 90% aproximadamente, con un rendimiento diagnóstico del 69.9 al 92.4%, valor predictivo positivo del 94 al 97% y un valor predictivo negativo del 83 al 100%. Sin embargo, hay cápsulas que nosotros podemos reportar como normales o negativas para algún sitio de hemorragia, y de estas cápsulas hasta un 6 a un 27% estos pacientes han presentado resangrado. Van a existir múltiples factores que van a influir en lo que es el rendimiento de la cápsula endoscópica. Pacientes con hemoglobina de menos de 10 gramos por decilitro, que tengan más de 6 meses el sangrado, más de un episodio de sangrado, que el sangrado sea evidente y que no sea oculto, que se realice la cápsula endoscópica dentro de las primeras 14 días, que la cápsula se realice durante las 48-72 horas que se presenta la hemorragia, ahorita lo vamos a ver, pero lo ideal es que se realice dentro de las primeras 48 horas. Aquellos pacientes que tengan patología renal, cardíaca o hepática, es más factible que podamos llegar a encontrar algún tipo de lesión de tipo vascular en intestino delgado. Como ya comenté, las causas más frecuentes son las angiectasias, 30-40%. Van a existir factores de riesgo para que los pacientes puedan tener este tipo de lesiones. También las lesiones de la foie, malformaciones arteriovenosas que podemos encontrar en intestino delgado. Los que leemos cápsula endoscópica tenemos que conocer los distintos tipos de clasificaciones o de índice de lesiones que podemos encontrar en intestino delgado. Una que todos tenemos que conocer es la clasificación de Saurin. Esta es una clasificación que se utiliza para nosotros poder predecir cuáles son las lesiones que tienen mayor riesgo de sangrado. Entonces, esta se va a dividir en 3, lesiones P0, que son las lesiones que tienen un riesgo de sangrado incierto. Aquí podemos encontrar algún divertículo sin hemorragia, algunas venas por ahí submucosas que no tengan datos de hemorragia. Lesiones P1 son las lesiones como en puntos rojos, lesiones pequeñas o aisladas y que no tienen un riesgo de sangrado incierto. Y las lesiones P2, estas son lesiones que forzosamente nosotros, al momento de encontrarlas, tenemos que entrar por medio de la enteroscopía para poderle ofrecer un tratamiento. La última guía de ESGE sobre el uso de cápsula endoscópica y enteroscopía recomiendan la cápsula endoscópica como método diagnóstico de primera línea antes que cualquier método endoscópico y radiológico en aquellos pacientes con sospecha de hemorragia de intestino delgado. El tiempo, menos de 48 horas, y no en todos los pacientes va a estar indicado el second look, ¿no? Aquí podemos entrar en controversia, ya que en ocasiones hay pacientes que se les ha hecho endoscopía hasta en 2-3 ocasiones, colonoscopía 3-4 veces. Entonces, ya en el momento en que llega la cápsula endoscópica, sobre todo si no tiene un seguro o no tiene acceso a algún hospital de gobierno, ya son pacientes que llegan muy gastados, ¿no? Y una cápsula normalmente te cuesta entre $1,000 y $1,200, entonces ya el paciente en ocasiones no puede realizarse el estudio. ¿Por qué? Porque ya no tiene el medio económico. De acuerdo a los hallazgos, va a ser el tratamiento que se le va a ofrecer a estos pacientes. Si yo tengo alguna lesión vascular, alguna angiodisplasia, voy a ofrecerle por medio de la enteroscopía aplicación de argonplasma. Si tengo lesiones de la foie, puedo ofrecerle hemoclip también por medio de la enteroscopía. Si yo tengo tumores o alguna malformación arteriovenosa, el paciente se manda a lo que es cirugía. Si tengo un paciente con una hemorragia que ya le he ofrecido tratamiento endoscópico o que el paciente está inestable y está sangrando, puedo ofrecerle una embolización para que se pueda resolver su problema. Patologías que solamente se van a manejar con tratamiento médico, como lo que es la enfermedad de Crohn, la enteropatía por Aynes y lo que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Ya entrando en lo que es la enteroscopía, sabemos que en la enteroscopía van a existir 3 métodos. El primero, que es la enteroscopía por empuje, lo vamos a realizar con un colonoscopio pediátrico y esta se va a avanzar hasta 1 metro, 1,5 metros aproximadamente, llegando hacia lo que es yeyuno
proximal, posteriormente lo que es la enteroscopía asistida por dispositivos, y aquí vamos a englobar lo que es la enteroscopía asistida con balón, monobalón, doble balón y el Naviate. Y la enteroscopía intraoperatoria, aquí ya no se realiza tanto dado las complicaciones que pueden llevarse. La enteroscopía en espiral también, hace 1 año y medio aproximadamente, se mandó una alerta por FDA en el que ahorita están en stand-by y no se puede hacer uso de esta. ¿Qué es una enteroscopía? Es un método endoluminal del intestino delgado con cualquier técnica que va a incluir progresión asistida, ya sea por un sobretubo, balón o algún otro dispositivo de refuerzo. Normalmente los métodos que llegamos a utilizar, que son asistidos por dispositivos, son el monobalón y el doble balón. ¿Cuándo voy a realizar yo una enteroscopía? Cuando tengo una cápsula endoscópica positiva, cuando la cápsula endoscópica está contraindicada, cuando tengo una cápsula endoscópica negativa con alta sospecha de hemorragia de intestino delgado, pacientes con hemorragia y que estén estables. ¿Cuál es la principal indicación de la enteroscopía? La hemorragia de intestino delgado. Al igual que en la cápsula endoscópica, tenemos que conocer, los que hacemos enteroscopía, la clasificación de Yano-Yamamoto, y esta es para poder nosotros describir las lesiones de tipo vascular y qué lesiones se tienen que tratar endoscópicamente. El tratamiento va a depender del tipo de la lesión. Cuando son lesiones de tipo ulcerativo, solamente voy a tomar biopsias. Cuando son lesiones vasculares, puedo ofrecer tratamiento con adrenalina, terapia térmica, así como una terapia mecánica. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes cuando tiene una hemorragia masiva, que el paciente está inestable? No le puedo yo realizar ni cápsula endoscópica ni enteroscopía. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que existen otros métodos diagnósticos, ¿sí?, y terapéuticos. En este caso, va a estar indicado lo que es la angiotac, y si esta no sale positiva, posteriormente se manda a una angiografía para que se le pueda ofrecer una embolización a nuestro paciente. Algo aquí importante y que en ocasiones por eso puede llegar a salir negativa es que la cantidad de sangrado que debe de presentar el paciente es de 0.5 mililitros por minuto. Este método diagnóstico va a tener un rendimiento diagnóstico del 20 al 77%. Lo que ya he comentado, lo que es el gamma-grama, con tecnesio, se va a indicar principalmente en aquellos pacientes con sospecha de divertículo de Meckel. También la cantidad de hemorragia o de sangrado que debe de presentar nuestro paciente es de 0.1 a 0.2 mililitros por minuto. Este es un algoritmo que la verdad aquí se resume prácticamente todo lo que es la plática, ¿sí?, y que quisiera que pusieran mucha atención. ¿Por qué? Porque realmente es como muy educativo. Si yo tengo un paciente que llega a urgencias con datos de hemorragia gastrointestinal, le realizo yo una endoscopía. Si esta está positiva, ofrezco un tratamiento terapéutico. Si esta está negativa, me voy a una colonoscopía. Si la colonoscopía está negativa, entonces catalogo yo a mi paciente como sospecha de hemorragia de intestino delgado. Tengo que valorar si el paciente tiene datos de suboclusión o ya se conoce con alguna estenosis, sobre todo aquellos pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, aquí hay dos formas de que podamos abordar al paciente. Existe la cápsula de Patency, no sé si ustedes la tengan acá, es una cápsula que está hecha por lactosa. Esta cápsula no me da ninguna visión, pero me ayuda para valorar la permeabilidad de lo que es el intestino delgado. Se le da esta cápsula al paciente antes de que yo le pueda realizar la cápsula convencional. Se le da y se tiene que excretar en menos de 30 horas. Si esta cápsula se excreta en este tiempo, puedo yo dar la cápsula endoscópica convencional. Si no tengo acceso a esta cápsula, entonces puedo ofrecer un método diagnóstico de enterotac o enteroresonancia. Si esa está negativa, puedo mantener a mi paciente en vigilancia. Si esta está positiva, me voy a una enteroscopía. En aquel caso que estoy segura que mi paciente no tiene datos de estenosis, que no ha tenido datos de suboclusión, entonces me voy a la cápsula endoscópica de primera línea, como lo mencionan las guías. Si esta está negativa, mantengo en vigilancia a mi paciente.
Si esta está negativa, pero yo sospecho altamente de que sí esté sangrando de intestino delgado, entonces me puedo ir a enteroscopía. Recordemos que en la enteroscopía el abordaje puede ser anterógrado o retrógrado. Son poco el porcentaje de médicos que logran hacer una enteroscopía total en el 100%. Si yo tengo una cápsula positiva o la alta sospecha, me voy a la enteroscopía. De acuerdo a los hallazgos de la enteroscopía, si esta es positiva, ofrezco tratamiento endoscópico. Si es negativa, entonces ya estoy hablando de un paciente con hemorragia de origen oscuro, ¿sí? ¿Cuándo hablo yo de un paciente con este término? Aquel paciente que ya tengo una endoscopía, una colonoscopía negativa y que ya tengo algún estudio de imagen o estudio endoscópico y que esté negativos. Si el paciente ya no está sangrando, puedo mantenerlo solamente en vigilancia. Si el paciente vuelve a sangrar, entonces yo valoro en qué lugar empiezo yo a actuar, ¿no? Cómo empiezo el abordaje nuevamente en cada uno de estos de mis pacientes. Como ya comenté, hay pacientes, que lo comenté en la mañana, que pueden volver a sangrar también, ¿no? Aunque igual la cápsula que esté negativa. Entonces, sobre todo en pacientes que tienen lesiones vasculares como el tipo de angiectasias, y se ha reportado incluso recurrencia en aquellos pacientes que le ofrecemos terapia endoscópica hasta en un 45%. Entonces, ahí en ocasiones tenemos que apegarnos mucho al paciente, a pesar de que ya no esté sangrando, que ya le ofrecimos un tratamiento endoscópico, tenemos que apegarnos. Para esto se han desarrollado algunos scores para valorar lo que es el riesgo de sangrado. Existe lo que es el score de REMIT. Esta es una puntuación con muy buena precisión para estratificar lo que es el riesgo de resangrado en pacientes con hemorragia de intestino delgado. Como ustedes pueden ver en la tabla de la izquierda, esta tiene ciertas variables y ellos dividieron en 3 grupos los pacientes de acuerdo al riesgo. Pacientes con un riesgo bajo de 0 a 3 puntos, ellos tenían un riesgo de resangrado del 0%. Es decir, este paciente sí no tenía yo que darle algún seguimiento. Pacientes con riesgo intermedio de 4 a 10 puntos tenían un riesgo de 25.4% y pacientes con alto riesgo del 11 al 18% tienen un riesgo hasta del 63.8%. En este tipo de pacientes lo que se recomienda es que se le dé un seguimiento por el año siguiente de que se hizo el procedimiento. El otro score es el score de Orbit y este se creó originalmente para predecir sangrados graves en pacientes con fibrilación auricular y anticoagulación crónica. Sabemos que aquellos pacientes que tienen anticoagulación de manera crónica, pacientes cardiópatas, entonces es más factible que puedan sangrar, sobre todo incluso de pequeños puntos rojos, ¿no? Entonces, igual en la tabla izquierda ustedes pueden ver cuáles son las variables que ellos tomaron en cuenta y ellos solamente dividieron en 2 grupos a los pacientes. Pacientes con un riesgo bajo o intermedio, con una posibilidad de sangrado del 36.6%, pacientes con alto riesgo de resangrado hasta del 80%. Entonces, igual tenemos que apegarnos a estos pacientes por lo menos el siguiente año. Y ellos vieron que cuando se tenía una puntuación de Orbit de 4 puntos o más, se debe de tener el seguimiento más cercano. Aquí, como ustedes pueden ver en las imágenes, la que tiene la flechita, es una imagen de cápsula endoscópica en la cual encontramos una úlcera que está cubierta de fibrina, ¿no? Pueden ser que en esas lesiones puedan ser la causa de hemorragia. La siguiente imagen vemos una hemorragia activa. Por las características de la mucosa, probablemente estemos en yeyuno y ya cuando se entra con el enteroscopio vemos una zona que está completamente ulcerada, ¿no? Entonces vamos a tomar la biopsia y recuerden que dentro de la enteroscopía uno de los indicadores de calidad es el tatuaje submucoso. ¿Para qué? Para nosotros poder valorar hasta dónde fue el máximo avance y en dado caso que fuera necesario volver a entrar con este paciente, ya si no te toca a ti y probablemente otro médico lo realice, ya sabe hasta dónde llegaste y revisaste. Esta es una malformación arteriovenosa. Aquí en del lado izquierdo vemos datos de hemorragia, como tal no se ve bien la lesión, pero en el momento de la enteroscopía se ve la malformación ahí.
¿sí? ¿Y qué es lo que se hizo en este caso? Se tatuó para poderle facilitar el trabajo al cirujano, ya que esta lesión, como es muy grande, ¿qué es lo que requiere el paciente? Resección intestinal. Entonces, algunos mensajes para llevar a casa es que el sangrado del intestino delgado sigue siendo una patología poco común, afortunadamente. Sin embargo, dada la eficacia de los métodos diagnósticos como la cápsula endoscópica y la enteroscopía, nos ha ayudado a nosotros poder ayudar a su vez a los pacientes cuando tienen sangrado de intestino delgado. La cápsula endoscópica continúa siendo el estudio de primera línea en aquellos pacientes con sospecha de sangrado de intestino delgado sin datos de estenosis. La enteroscopía va a tener un papel importante en lo que es el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías del intestino delgado, principalmente en el sangrado de intestino delgado. Muchísimas gracias por su atención.